del Centro Cristiano El Elyon. Con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. El Señor me ha estado hablando en estos tiempos, en estos días, las cosas que un hijo de Dios debemos soportar. Y el apóstol el día domingo estuvo hablando del Espíritu Santo, y yo voy a seguir hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que en estos tiempos los cuales debemos soportar y no abandonar. De la única manera de no abandonar es tener al Espíritu Santo en nosotros, la presencia de Dios en nosotros. Amén. Tomarnos del Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que Él fue enviado cuando Jesús ascendió al cielo. Fue enviado para consolarnos. Amén. Fue enviado para fortalecernos. Fue enviado para guiarnos. Amén. Fue guiado para estar a nuestro lado, nuestro amigo fiel. Amén. Y cuando la palabra de Dios dice que Él fue enviado para consolarnos, si la palabra de Dios nos está hablando de una consolación a través del Espíritu Santo, quiere decir que vamos a pasar por momentos duros, por momentos difíciles, ¿verdad? Pero para eso fue enviado Él, para que esté a nuestro lado. Y hay momentos de la vida que son momentos muy duros. Hay momentos de la vida que quizás tú estás esperando algo con tanta ansia, con tanta fe, con tanto anhelo, con tanta seguridad de que eso ahí lo vas a tocar, que con tanta seguridad que eso va a estar. ¿Cuántos están o tienen alguna petición en su corazón que están muy, pero muy seguros de que eso ya está hecho? Qué bueno que es cuando nosotros tenemos esa seguridad en nuestro corazón. Qué lindo que es cuando nosotros sabemos, ni problema nos hacemos cuando anhelamos algo y se lo pedimos a Dios. Ni problema nos hacemos, ni nos preocupamos. Sabemos que va a llegar el momento y eso va a estar. Pero a veces, déjame decirte algo, a veces no son los tiempos de Dios, ¿verdad? Y eso es difícil para muchos, esperar el sí de Dios. ¿Y cómo enfrentarnos al no de Dios? ¿Qué espera de nosotros nuestro Padre Celestial cuando Él nos dice no, aún no? Se nos derrumba todo. Porque nosotros estábamos seguros de que sí. Nosotros estábamos con una seguridad en nuestros corazones de que, Señor, yo te lo he pedido, he creído, me he aferrado a ti, he buscado de ti. Como dice tu palabra, he orado sin cesar delante de tu presencia. Y yo sé que tú me lo vas a dar. Pero cuando llegó el momento y el Señor te dijo no, sentimos que todo se derrumba. Nos sentimos y nos preguntamos miles y miles de cosas, ¿verdad? Y a la misma vez que todo se nos está derrumbando, que por nuestra mente humana pasan tantos pensamientos, a la misma vez decimos, qué débil que soy. Yo no sé si a usted le ha pasado eso en algún momento de la vida. Si le ha pasado 1, 2, 3, tantas veces que usted ha ido a pedir socorro, ayuda,
en oración a Dios. Le ha entregado su corazón, su vida, su tiempo. Usted se ha entregado completo para Dios. Pero es difícil cuando Él nos dice, aún no, o no. ¿Verdad? Pero la palabra de Dios nos habla, y ahí es donde nosotros nos debemos tomar, de que el Espíritu Santo es nuestro amigo, de que el Espíritu Santo está ahí para consolarnos cuando estamos deshechos en lágrimas, que el Espíritu Santo está ahí para levantarnos cuando sentimos que estamos ya en el piso, cuando nos sentimos derrotados. En esta semana sucedió algo que yo esperaba, una ilusión, un descanso, no sé, yo esperaba algo de parte de Dios y estaba muy, pero muy segura de que eso iba a venir, que este era el tiempo. Cuando llegó el momento y todo eso, ese anhelo, todo eso que yo estaba esperando, se derrumbó. Yo dije, Señor, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Muchísimos pensamientos pasaron por mi mente. Y yo decía, Señor, lo he entregado todo. Y en el momento que más me aferré a ti, tú me dices que no. Y no es la primera vez. Fueron muchas veces. Pero yo sé que ahí es cuando viene el Espíritu de Dios a hablarnos. Y yo venía viajando y venía hablando con el Señor, con mis pensamientos. Y yo solo pensaba esto, yo decía esto: yo no quiero pecar, no quiero abrir puertas, no quiero, Señor, pero soy débil. Somos débiles, soy de carne y sé que el diablo va a aprovechar esta clase de momento o estos momentos para venir a hablarnos a nuestros oídos y dudar, para venir a hablar a nuestros oídos y sentirnos que hemos fracasado, sentirnos que no somos, que no nos merecemos nada. ¿Y cuántas cosas más Satanás puede llegar a poner en un corazón de carne? Entonces yo le decía, Señor, yo no quiero abrir mis labios, tampoco quiero pensar, porque tu palabra dice que tú conoces los pensamientos, tú conoces los corazones. Y venía yo viajando y venía mirando por la ventanilla, por el medio donde venía viajando, y había un cartel muy, pero muy grande. Y en el cartel había un dibujo de una mujer. Imagínense, yo lo vi rapidísimo, veníamos viajando. Y el cartel decía así: tú no tienes la culpa. Y yo dije, Señor, porque yo le decía, Señor, si yo tengo, ¿en qué me equivoqué? Si yo lo hubiese hecho diferente, si yo lo hubiese hecho de otra manera, si, no sé, si hubiese hecho otras cosas, quizás hubiera sido sí. Pero cuando yo leí, justo cuando yo estaba pensando eso y leí ese cartel y vi ese cartel que decía, tú no tienes la culpa.
No sé qué lo que era ese cartel, no sé de qué era ese cartel, pero decían esas palabras. Y yo dije, está bien, pero no me conformé. Yo no me conformé. Y mi esposo y muchas personas dijeron, quizás fue no porque te guardó de esto, te estuvo cubriendo de esto otro y de lo otro, y todo el mundo te quiere consolar. Todo el mundo, la mente busca una información. Pero yo estaba ahí y yo dije, Señor, no siento paz con las cosas que me dicen. La única manera de sentir paz es si el Espíritu Santo habla a mi corazón. Y así estuve unos días sin oír nada, sin decir, Señor, háblame. Espíritu Santo, hazme sentir esa paz, hazme sentir esa seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué fue no? Y estábamos el domingo aquí adorando a Dios, y antes que el apóstol él comenzara a dar la palabra con respecto al Espíritu Santo, yo no sabía qué palabra él iba a dar, pero yo estaba aquí y lo único que yo le decía, Señor, yo ya no quiero llorar más. Yo sé que tú vienes y nos consuela, pero yo ya no quiero llorar más. De angustia, de tristeza. Trae esa palabra, Señor, a mi corazón. Y el Señor me dio una palabra en el día domingo, y yo en esta noche la quiero compartir contigo. Mientras estábamos adorando, el Señor me trajo esta palabra que se encuentra en Romanos capítulo 8, un versículo que no iba a leer, pero dice, capítulo 8, versículo 3, cuando lo encuentre me dice, amén. Así lo compartimos todos juntos. ¿Lo encontró? En el verso 3 yo tengo el lenguaje actual, y lo que les voy a leer el versículo es un lenguaje actual, y dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Fíjate que lo que dice aquí en el versículo 3, dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. Antiguamente, antes que Jesucristo viniera y muriera por nuestra salvación, antes que Jesucristo viniera y muriera por nuestros pecados, estaba la ley de Moisés. Era la ley, y aquel que no cumplía la ley no era aceptado. Cuando imagínate un hombre, una mujer llena de pecado, y si estuviéramos viviendo por la ley, ¿usted qué cree? ¿Podríamos cumplir la ley? No podemos cumplir la ley de este mundo. Amado hermano, déjame decirte, siempre se nos va a escapar algo. Quizás intentemos, pero no, es imposible cumplir cada letra, cada tilde, cada estatuto sin pecar. Entonces dice, lo que la ley de Moisés no pudo hacer,
Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, traer salvación, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. ¿Cómo lo envió? A su propio Hijo que estaba con él. Débil, dice, lo envió tan débil como nosotros somos débil. Como nosotros somos débil, como nosotros somos pecadores. Jesús no pecó, pero sí vino hecho carne como nosotros. Sí tuvo tentación como nosotros. Entonces, ¿se está permitido ser débil? El Señor nos hizo de esa manera, débil. Pero cuando Jesús murió, dice que Él nos limpió de todo pecado y nos dio salvación y vida eterna. Amén. Y yo dije en un momento, cuando estaba contando el testimonio, de que yo me sentí débil. Y qué bueno cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios envió a su Hijo y Él es el ejemplo a seguir de cada uno de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos siguen el ejemplo de Jesús? ¿Vio cuando usted se enfurece? Yo sé oír por ahí que dice, ¿qué haría Jesús si está en tu lugar? O a muchos se preguntan, ¿qué harías Jesús si tú estarías en mis zapatos? ¿De qué manera tú hablarías? ¿De qué manera tú obrarías? Jesús, ¿usted qué cree? ¿Que Jesús gritó, trató mal? No, Jesús tuvo momento de angustia, tuvo temor cuando llegó el momento. Él sabía dónde iba a terminar, porque Él sabía que fue enviado a este mundo. Fue enviado a sufrir, a morir. ¿Y quién somos nosotros? Si aquí dice que fue enviado tan débil como los pecadores, como nosotros. Si ahí dice que Él fue débil como nosotros, y nosotros, muchos de nosotros, no queremos sufrir. No queremos pasar por el momento de la angustia. Muchos de nosotros se nos cae el mundo, se nos terminó el mundo cuando pasamos por medio de procesos, por medio de dificultad, o cuando simplemente el Señor nos dice no. ¿Usted qué cree que cuando Jesús fue a morir a la cruz, dice que Él se subió al Getsemaní, ¿a qué? A orar. Y le dijo al Padre, haz, si es posible, haz que esta copa pase de mí, pase de largo. Si es posible, haz que yo no tenga que llegar a morir, no tenga que llegar a sufrir. Jesús tuvo temor. Jesús lloró en ese momento.
Así como lloras tú, como lloro yo, como lloramos todos los hombres de esta tierra. Pero nosotros tenemos algo tan importante, amada iglesia, que es el Espíritu Santo. Quiero leer contigo ahí, en capítulo 8, verso 11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Jesús murió, pero ¿qué dice? Que el poder del Padre lo levantó de los muertos. El Espíritu de Dios levantó de entre los muertos ese poder a Jesús. Y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si ese Espíritu está en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en esos momentos tan difíciles o en esos momentos que el Señor nos dice no, cuántos de nosotros nos sentimos que estamos muriendo? Se nos acabó la vida, se nos acabó la esperanza, se nos acabó la visión que teníamos, se nos acabó la seguridad que teníamos, se nos acabó, no sé. Para muchos dicen: me muero, se me terminó la vida con lo que me está sucediendo. Porque somos un poco alarmistas también, ¿verdad? Pero si ese poder del Espíritu de Dios que levantó de entre los muertos a Jesús, lo resucitó en poder, está en nosotros, ese mismo Espíritu tiene que vivificar nuestras vidas. Amén. Tiene que vivificar también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué palabra? Si tú la escudriñas, si tú la meditas, si tú permite que esta palabra entre a tu vida espiritual y comienzas a meditarla, comienzas a decir: a ver, espera, aquí el Espíritu Santo que está en mí, cuando me siento débil, cuando me siento que no tengo fuerza, cuando siento que mi cuerpo, mi carne se está doliendo, cuando siento que estoy en ese momento que pareciera que estoy perdiendo la vida, si el Espíritu de Dios que está en Jesús, el Espíritu del Padre, si está en mí, tiene que vivificarme, tiene que levantarme, tiene que sanarme, tiene que restaurarme. La seguridad tiene que volver a mí, porque dice que vivificará, traerá vida sobre ti, porque el Espíritu Santo es fuente de vida. Antes de venir el domingo a la casa del Señor,
yo preparé todo en casa para venirme y hubo un momento que me tomé y me puse a hablar con mi esposo y yo le dije, mira, fíjate, porque yo estaba en silencio, todo ese tiempo yo estuve en silencio y mi esposo me decía, tienes que decirme qué estás pensando para yo poder ayudarte. Y él me decía, dime qué es lo que tú piensas. Y yo lo único que decía, pensaba muchas cosas, sí. Y dije, pero Señor, yo lo que quiero es oír a tu Espíritu Santo hablarme. Porque sé que lo único que me va a levantar, lo único que va a vivificar mi espíritu, mi vida, es tu Espíritu Santo. Oír la voz de tu Espíritu Santo. Y hubo un momento que yo le dije esto a mi esposo. Mira, en la vida, en lo largo de los años que tengo de vida, son más los no que sí. ¿A cuánto le sucede eso? Cuando estamos en ese momento tan difícil, o en ese momento que no se nos dio lo que queremos, empezamos a pensar y decir, pero a ver, ¿qué es lo que está sucediendo en mi vida? De que yo tengo noción de toda mi vida. Son más los no que sí. ¿Verdad? Que lo sabemos pensar. Y yo le decía a mi esposo, ¿sabe? ¿Quiere que te diga lo que estoy pensando? Y yo dije, bueno, Señor, si peco, perdóname. Y yo le dije a mi esposo, mira, de lo largo de todo del tiempo de vida que tengo, son más los no que sí. Y le empecé a nombrar, sucedió esto y esto. Y todo era no, y todo era sufrimiento, y todo era dolor, y todo esto. Y mi esposo me dijo estas palabras. Me dijo, cuando tú estabas con el Padre, antes de que Él te enviara a esta tierra, con el propósito al cual en tu vida hay, me dijo, Dios te reveló, Dios habló contigo y te dijo, te voy a enviar a esta tierra, te voy a enviar a este mundo con este propósito, pero vas a pasar por esto y por lo otro. Y tú le dijiste a Jesús, tú le dijiste al Padre que sí. Y yo dije, pero no me acuerdo. Yo quisiera acordármelo. Porque necesitaba que mi espíritu se vivificara. Necesitaba tener ese aliento de vida. Necesitaba oír la voz del Espíritu para que todo en mi mente cambiara, para que todo en mi corazón cambiara. Y uno de los primeros que me acordé fue cuando creo que yo tenía como 3 años. 3 años, 4 años. Y muchos conocen el testimonio de mi familia. Y mi madre, ella sufría de esquizofrenia y prácticamente estaba loca. Y esto no es porque yo estoy haciendo un chiste, sino que te estoy diciendo la verdad. Mi mamá estaba loca. Ella oía todas las voces de los demonios, oía la voz del diablo y ella hacía todo lo que el diablo le mandaba hacer. Entonces el diablo le hablaba y le decía, bueno, un día le habló y le dijo que tomara una cuchilla de la cocina y fuera que mi padre estaba durmiendo en la siesta, era la hora de la siesta, mi padre estaba durmiendo, entonces mi madre tomó la cuchilla y le dijo, ahora vas y le apuñalas por la espalda. Entonces ella oía todas esas voces.
Y ella obedecía todo lo que esa voz le hablaba. Entonces ella fue, y cuando llegó a la cama y que ella levantó el cuchillo, la cuchilla, y cuando ella iba a bajar para apuñalarlo, ella se desmayó. Y ahí mi padre se despertó y vio lo que ella iba a hacer. Y un día ella se levantó a la mañana temprano y también oyó la voz del diablo. Y le dijo, mira, ahora vas a tomar y vas a hacer esto. Va a suceder esto en este día. Va a venir uno de tus hijos y te va a decir que le duele muchísimo la cabeza. Y tú lo que vas a hacer, vas a tomar de toda la medicación que tú estás tomando y se la vas a dar, la vas a picar, se la vas a dar y le vas a decir que eso va a calmar el dolor que ella tiene. Y esa niña era yo. Entonces ella agarró y hizo tal cual. El diablo le dijo todo lo que iba a suceder en el día y le dijo, ella se va a dormir. Imagínense un niño de 3 años tomar semejante droga, cantidad de droga. Era para matarlo. Y vas a abrir las persianas de tu casa, vas a limpiar tu casa y te vas a poner alegre porque en este día tú vas a velar a tu hija. Entonces ella hizo exactamente todo lo que el diablo le decía. Yo vine, le dije, yo recuerdo de que ella me dio toda esa medicación, me la picó, cosa que yo no me diera cuenta, pero no me iba a dar cuenta, tenía 3 años. Y yo caí en un coma profundo, creo que estuve como 3 días durmiendo. Los médicos buscaron en la sangre qué era lo que yo había tomado, porque ellos estaban seguros de que yo algo había tomado. No había signos casi vitales en mi vida. Entonces, al tercer día, yo desperté y los médicos no se explican qué fue lo que sucedió, porque ellos buscaron en la sangre y no hallaron, no encontraron rastro de nada. Y los médicos no se explican qué sucedió. Luego mi madre, cuando se entregó al Señor, ella confesó todo lo que había hecho. Y entonces yo en ese momento me acordé de todo eso. Y yo dije, sufrir en una etapa, sufrir en otra. Y yo creo que toda persona ha sufrido en algún momento de su vida, ¿verdad? Por eso estamos aquí. El Señor nos libró de todo eso. Y yo estaba aquí parada adorando a Dios. Ese día, el día domingo, llorando porque había una presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y mi corazón anhelaba fuertemente oír la voz de Él. Mi corazón anhelaba fuertemente que el Espíritu Santo me consolara, que el Espíritu Santo me levantara. Yo le dije, sí, tú me enviaste a este mundo y tú tienes un propósito. Un propósito grande en cada una de nuestras vidas. Amén. Y mientras yo adoraba a Dios, el Señor me habló con esta palabra que se encuentra
en Romanos capítulo 8, verso 35, y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esa palabra el Espíritu me habló y me dijo: ¿quién te podrá separar de mi presencia? ¿Quién podrá separarte? ¿Quién podrá quitar el amor que yo tengo por tu vida? ¿Quién podrá impedir que yo te levante, que yo te consuele en estos momentos? No hay nada en esta tierra, no hay nada ni nadie en este mundo, ni en los cielos, que te separe de mi amor, que te separe de mi presencia, de mi espíritu. No hay nada. Me dijo: solo tú puedes apartarme de ti. Solo tú puedes apartarme de ti. Y yo me rompí en llanto y dije: Señor, nadie ni nada podrá quitarme tu presencia. Nadie ni nadie podrá quitarme tu consuelo. Nadie ni nadie nadie podrá impedir que tú me tomes de tu mano. Nadie, Señor. Pero ahí el Espíritu Santo me dijo: solo tú puedes apartarme de ti. Y atento con eso, amada iglesia. A ti nadie te podrá separar del amor de Dios. Nadie podrá quitarte la bendición de Dios. Nadie podrá quitar lo que Dios tiene para ti. Nadie ni nada. Solamente nosotros somos los únicos que podemos, que el Espíritu Santo, solo nosotros podemos apartarnos de Él. Somos nosotros los que podemos alejarnos de Él. Somos nosotros los que ponemos nuestro corazón insensible a la voz de Dios. Somos nosotros que podemos dejar de oír la voz de Dios. Somos nosotros los que podemos dejar de ver esperanza en Dios. Somos nosotros que le podemos decir al Espíritu: ya no quiero tener una relación contigo. Y en eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Busquemos de la presencia de Dios. Esforcémonos. Pablo le escribe a los romanos, ahí en el capítulo 8,
Usted cuando llegue a su casa, léalo todo, por favor. Y ahí Pablo le dice, en Romanos 8, capítulo 18, dice: estoy seguro de que los sufrimientos por lo que ahora pasamos no son nada si lo comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. No son nada si lo comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Amada iglesia, yo no me puedo parar aquí y decirte: se acabó el sufrimiento, se terminó la tristeza, se acabó la lucha, porque me convertiría en mentirosa. La palabra de Dios dice que por su causa vamos a sufrir. Jesús sufrió por causa de ¿quién? Nuestra. Jesús sufrió por causa nuestra. Pero dice la palabra que Él está a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo que está en esta tierra es nuestro consolador. El Espíritu Santo es el que habla por nosotros. El Espíritu Santo es el que intercede. A veces nosotros nos sentimos tan débil, sentimos tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta desesperanza, que no sabemos de qué manera presentarnos ante Dios para hablar y tocar el corazón de Dios, para hacer que Dios oiga nuestra oración. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo por nosotros. Pero debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos tenerlo al Espíritu Santo en todo momento, ser consciente que nosotros somos los cuales podemos entristecer al Espíritu de Dios, que somos nosotros los que nos apartamos de la presencia de Dios, que somos nosotros los que nos perdemos en deseos, nos desorientamos, porque no buscamos del Espíritu de Dios en estos tiempos. Amada iglesia, vas a sufrir, te vas a doler, pero ahí, como dicen Romanos, estoy seguro que los sufrimientos por lo que ahora pasamos no son nada si lo comparamos con la gloria, con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impactante que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo, dice aquí, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo. No solo sufre el mundo dolores como de una mujer que va a dar a luz,
sino sufrimos también nosotros que tenemos al Espíritu Santo. Pero Él es el que te va a levantar. Él es el que te va a ayudar. Él es el que te va a consolar y te va a guiar. Nunca vas a estar solo. Amén. Ponte de pie. Gloria a Dios. El apóstol el día domingo, antes de terminar el mensaje y antes que cada uno se fuera a su hogar, él pidió y insistió y dijo: por favor, busque de la presencia de Dios. Por favor, llénese del Espíritu de Dios. Llénese del Espíritu de Dios. Dios busca hombres y mujeres que le adoren, dice la palabra, en espíritu. Él busca hombres y mujeres que su espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. No intente de otra manera, amada iglesia. Si usted se piensa que usted, porque viene todos los días a la iglesia, si usted se piensa porque usted es un cantante o porque usted es uno que está tocando algún instrumento o alguno que está danzando o alguno que somos pastores, si nos creemos que eso nos va a sostener en estos tiempos, estamos equivocados y estamos perdidos. Lo único que puede sostenernos, lo único que se puede glorificar en nosotros es el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él vino con poder. Yo cuando le decía a mi esposo, fíjate, yo recuerdo esto y esto y esto, y el Espíritu de Dios vino y me dijo, pero mi espíritu, porque yo te envié a este mundo con mi espíritu. Él te dio vida. Él estaba en ti en esos momentos. Él va a estar contigo en todo momento, en toda circunstancia de tu vida, en todo el camino de tu vida. Él va a estar contigo y Él es el que te va a dar vida. Él es el que va a soplar hálito de vida sobre ti. Y ya no vas a estar seco. Ya no vas a estar muerto espiritualmente, sino que el Espíritu Santo que está sobre ti viene con poder a vivificarte. Yo dije, gracias, papá. Gracias. Porque el diablo quiere hacer muchísimas cosas. Pero el Espíritu Santo que está en mí, más de una vez me levantó de la muerte. Mas el Espíritu Santo que está en mí vivificó mi cuerpo. Vivificó mi corazón. Pero tienes que buscarlo, tienes que llenarte de su presencia, tienes que tener una intimidad, una pasión por estar con Él.
en todo momento. Dios es el que te escogió, dice. Dios es el que te eligió. Y Él puso de su espíritu sobre ti. Tú no eres una mujer en derrota. Tú no eres un hombre fracasado. Hay autoridad del Dios Altísimo en ti. Levántate y deja que Él se glorifique en ti. Gracias, papá. Levanta tus manos y dales gracias. Habla con el Espíritu de Dios. Nada ni nadie podrá apartarte de su amor. Nada ni nadie. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, sea tu Espíritu, seas tú sobre cada uno de ellos. Seas tú sobre cada uno de ellos. Sea tu palabra, Señor. Sea tu presencia, sea tu amor, tu poder. Habla con Él. A veces es necesario hacer silencio. A veces es necesario hacer silencio. A veces es necesario que Él nos diga que no. A veces es necesario que Él cierre su boca. Mas no te desesperes. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu Santo que está ahí contigo, al lado tuyo, tu amigo, Él nunca te va a fallar. Ramaya sí, quizá no tenga respuestas, pero el Espíritu de Dios te dice: nadie podrá apartarte de mí. Nadie podrá apartarte de mi amor, de mi presencia. Nadie podrá impedir que yo esté a tu lado. Nadie podrá impedirlo. Ramaya sí, jamás. Yo te escogí, dice el Señor. Desde el vientre de tu madre te escogí. Y te envié, dice el Señor, con mi espíritu. Te envié, dice el Señor, y en este día yo soplo vida sobre ti. En este día yo soplo vida sobre ti. En este día yo soplo vida sobre ti.
Ramaya si kamais. Gracias, papá. Gracias, papá. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Solo que Él quiere que tú le conozcas. Solo que Él quiere que tú te acerques a su presencia. Solo Él quiere que tú te tomes de su mano. Que tú tengas una relación, una intimidad con Él. Y Él es el que te va a guardar. Él es el que te va a suplir. Él es el que va a darte. Él es el que va a estar contigo. Y ya no te llamarán más desamparada, dice el Señor. Porque yo soy el que estoy. Gracias, papá Dios. Te damos gracias, Jesús. Yo bendigo, Señor, a tu amada iglesia, Señor.